Bienvenidos un día más a nuestro canal, El Rincón de Chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros queridos galanes turcos. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y bienvenido a la familia. Y si ya eres un suscriptor de Hueso Colorado, sabes que te queremos un montón. Sois la salsa de esta telenovela que es nuestro canal. Hoy, mis amores, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente hará latir sus corazones un poquito más rápido. Preparen sus pañuelos, agárrense de sus asientos y pongan sus teléfonos en silencio porque la intensidad va a subir. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos, especulaciones y, quizás, una pequeña dosis de esperanza, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. La pareja que incendió la pantalla, la pareja que nos hizo creer en el amor de cuento, la pareja que sigue dando que hablar. Como bien dice el título del vídeo, Can Yaman confesó que extraña a Demet Özdemir. Uf, lo que oyeron. Así como lo escuchan, mi gente. Directo al corazón de la condemnación. Y la reacción, créanme, es imperdible. Un tsunami de emociones que arrasó con las redes sociales. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta noticia jugosa, como siempre, les recuerdo que su apoyo es vital para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de abajo o activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, que a veces YouTube se hace el loco y no les notifica, y dejen su like, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Imaginen mi carita de felicidad cada vez que veo un nuevo like. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Que la telenovela comience. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos talentosos actores con carismas que se complementan como el café y la leche, una química innegable que traspasa la pantalla y una telenovela que rompió récords de audiencia en todo el mundo. *Erkencicus o pájaro soñador *. ¿Quién no se enamoró de Can David y Sanemein? Levanten la mano quienes soñaron con un amor así. Sus miradas que parecían diálogos silenciosos, sus sonrisas que iluminaban la pantalla, sus peleas, llenas de pasión y reconciliaciones aún más apasionadas, todo era pura magia en la pantalla. Una magia que nos hizo creer en el destino, en las almas gemelas y en el poder del amor verdadero. Y esa magia obviamente se extendió fuera de ella. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Más constantes que mis ganas de comer chocolate. Las fotos que se filtraban robadas por paparazzi que merecen una medalla por su dedicación, sus interacciones en redes sociales, llenas de mensajes encriptados y emojis sospechosos, las entrevistas en las que se echaban flores mutuamente, hablando de admiración y respeto, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Algo profundo, intenso, irresistible. Ninguno de los dos confirmó nunca oficialmente la relación. Jugaron al despiste como profesionales. Pero tampoco la negaron rotundamente. Jugaron al misterio alimentando la ilusión de sus fans, que soñaban con verlos juntos también en la vida real. Un sueño que se convirtió en una religión para muchos de nosotros. Candem, nuestro mantra. Después de *Erkencicus *, cada uno siguió su propio camino. La vida a veces nos lleva por senderos inesperados. Can Yaman se fue a Italia a protagonizar *Viola come il mare *, demostrando su talento en otro idioma y conquistando corazones italianos. Nuestro Can conquistando el mundo. Mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía con otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Demet, una reina indiscutible. Ambos encontraron el amor en otras personas. Can se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que generó mucha expectación y que parecía sacada de una revista del corazón, aunque lamentablemente esa relación no llegó al altar. Un final que nos dejó a todos con la boca abierta. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, digna de una princesa, pero este matrimonio también llegó a su fin hace relativamente poco. Otro final inesperado que nos rompió el corazón. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego la confesión de Can. El plot twist de esta telenovela. Hace unos días, durante una entrevista en Italia,
en la que Khan se mostraba relajado y sincero, le preguntaron sobre su experiencia en *Erkencicus* y sobre su relación con Demet Özdemir. La pregunta era obligada, sabiendo la popularidad que aún tiene la serie, que sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, y el impacto que tuvo la pareja protagonista. Una pregunta que todos estábamos esperando. Khan, visiblemente emocionado, con una mirada nostálgica y una sonrisa melancólica, respondió con sinceridad. Dijo que *Erkencicus* fue un proyecto muy importante en su carrera, que le abrió las puertas a nivel internacional, que le permitió conocer a personas maravillosas y que le enseñó mucho sobre sí mismo. Y entonces llegó la bomba. Prepárense para el estallido. Demet es una persona muy especial. Trabajamos muy bien juntos y la química entre nosotros era innegable. La echo de menos. Extraño trabajar con ella, extraño su energía, extraño su risa. Se me pone la piel de gallina solo de repetirlo. ¡Bum! Confesión hecha y derecha. Khan Yaman admitiendo públicamente que extraña a Demet Özdemir. Sin tapujos, sin rodeos, directo al grano. Imaginen el revuelo que causaron estas palabras. Más grande que un terremoto. Las redes sociales se incendiaron, los fans de *Kandem*, así se llama el fandom de la pareja, enloquecieron, creando hashtags, edits y memes que se volvieron virales en cuestión de minutos. Los medios de comunicación turcos e italianos se hicieron eco de la noticia, analizando cada palabra y gesto de Khan. Un verdadero terremoto. El mundo del espectáculo tembló. Pero, ¿qué significa realmente esta confesión? ¿Será que Khan aún siente algo por Demet? ¿Será que hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? ¿Será que esta confesión es una señal, una indirecta, un mensaje en una botella lanzado al mar? Son preguntas que todos nos estamos haciendo. Preguntas que nos quitan el sueño. Analicemos un poco la situación. Desmenucemos este chismecito. Khan Yaman es un hombre soltero, guapo, exitoso y con una legión de fans que lo adoran. Demet Özdemir también. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una trayectoria profesional envidiable. Además, ambos tienen una historia en común, una historia que marcó sus vidas y que los unió de una manera muy especial. Una historia llena de risas, lágrimas, sueños y pasión. Es cierto que el tiempo ha pasado, que cada uno ha seguido su propio camino y que han vivido experiencias diferentes. Pero también es cierto que hay recuerdos que nunca se borran, que hay conexiones que son difíciles de romper y que hay personas que dejan una huella imborrable en nuestro corazón. El tiempo cura, pero no borra. La confesión de Khan no necesariamente implica que quiera volver a tener una relación amorosa con Demet. No saquemos conclusiones precipitadas. Pero sí deja claro que la valora, que la respeta y que la considera una persona importante en su vida. Y eso en sí mismo ya es mucho. Un gesto de sinceridad que sus fans agradecen. Ahora bien, ¿qué hay de la reacción de Demet? ¿Cómo tomó ella las palabras de Khan? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Agarraos que vienen curvas. Demet, fiel a su estilo, siempre elegante y discreta, no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha comentado la entrevista de Khan en sus redes sociales, ni ha respondido a las preguntas de los periodistas. Ha optado por el silencio, dejando que las palabras de Khan hablen por sí solas. La reina del misterio. Pero aunque no haya hablado, sus acciones han dicho mucho. Prestad atención a los detalles. Poco después de que se viralizara la entrevista de Khan, Demet le dio me gusta a una publicación en Instagram que hablaba precisamente de la confesión. Ajá. Un me gusta que vale más que 1000 palabras. Un like que incendió las redes. ¿Será que Demet también extraña a Khan? ¿Será que ella también recuerda con cariño los momentos que vivieron juntos durante el rodaje de *Erkencicus*? ¿Será que ese me gusta es un mensaje en clave para Khan? Es difícil saberlo con certeza. Pero el hecho de que haya reaccionado a la noticia de alguna manera, aunque sea con un simple me gusta, nos da a entender que las palabras de Khan no le fueron indiferentes. Un like que nos da esperanza. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Atención, Kandem Nación. Hace unos meses Demet fue vista luciendo un collar muy similar al que Khan le regaló durante el rodaje de *Erkencicus*.
Un collar con forma de pluma, que simboliza la libertad y el espíritu aventurero de Sanem, el personaje que interpretó Demet en la serie. Un collar con un significado especial. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Quizás. Pero también podría ser una señal, un gesto sutil que indica que Demet aún conserva un recuerdo especial de Can y de la época en la que trabajaron juntos. Un amuleto, un símbolo de un amor que nunca se olvida. En fin, mis amores, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Una historia llena de idas y venidas, de rumores y confirmaciones a medias, de silencios y confesiones inesperadas. Una historia que nos recuerda que el amor, la amistad y el trabajo a veces se entrelazan de maneras sorprendentes. Una telenovela de la vida real. Lo que sí es seguro es que Can Yaman extraña a Demet Özdemir. Lo dijo públicamente CEO. En todas las letras. Y la reacción de Demet, aunque silenciosa, nos da a entender que ella también guarda un recuerdo especial de él. Un sentimiento mutuo que nos llena de esperanza. ¿Qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe. Quizás vuelvan a trabajar juntos, quizás no. Quizás retomen su relación, quizás no. Pero mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Soñar es gratis, mi gente. Y hablando de soñar, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberían darse otra oportunidad? ¿Les gustaría verlos protagonizando otra serie o película juntos? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este chismecito. Sus comentarios son el combustible de este canal. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que los quiero un montón y que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ustedes son la mejor audiencia del mundo. En resumen, hoy hablamos de la confesión de Can Yaman sobre extrañar a Demet Özdemir, repasamos su historia juntos, la reacción de Demet ante la confesión y analizamos las posibles implicaciones de todo esto. Un tema que sin duda encendió las redes y reavivó la esperanza de los fans de *Candem*. Un tema que seguirá dando que hablar. Gracias por quedarse hasta el final, por darle like, por suscribirse y por compartir este vídeo con todos sus amigos. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que piensan de esta situación y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y antes de despedirme les hago una última invitación: denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire y a veces vuelve a volar. Hasta la próxima, Candem Nación.